Debemos considerar que el impacto que ha tenido esta pandemia, no solamente en el Ecuador a nivel nacional, sino también a nivel internacional, determina consecuencias hasta ahora impredecibles. Hasta el momento no sabemos cuándo terminará al 100% esta situación en nuestros países y debemos considerar que los efectos que se evidencian a propósito de esta afectación que produce la pandemia se los puede apreciar de una manera pluriofensiva. Y respecto específicamente al ámbito penal, esta afectación gira en torno a bienes fundamentales. No solamente el bien jurídico de la salud, sino también, entre otros, la economía, la seguridad, la libertad, el trabajo y especialmente para nuestro caso, el derecho a la justicia. Y es que este grave problema que en el orden sanitario se ha generado en todo el mundo ha tenido sus secuelas especialmente en su afectación a bienes jurídicos que se relacionan con el proceso penal, como es la justicia y específicamente el servicio de la administración de justicia. Debemos reconocer que este mal denominado coronavirus atacó específicamente una posibilidad cierta del desarrollo del ser humano en sociedad. Esto es, la relación que él tiene el ser humano con su entorno, y este es un concepto propio no solamente de la comunidad, sino inclusive del Estado. En esta esfera debemos establecer que existe una relación directa entre la crisis sanitaria y la justicia penal. La crisis sanitaria entendida ya como una pandemia generalizada y por su parte el servicio de administración de justicia. Y para esto, en estos minutos que me corresponden, considero importante realizar un análisis en dos esferas. Una esfera considerando los aspectos positivos que deja toda esta pandemia y otra considerando los aspectos negativos que ha dado lugar esta crisis sanitaria. Y vamos en primer lugar al desarrollo en cuanto a los aspectos negativos. Entre los aspectos negativos que se han visto evidenciados a propósito de esta crisis sanitaria, encontramos fundamentalmente la paralización de actividades. Sea total o parcial, la paralización de actividades en el servicio de justicia ha sido evidente. Y esto es especialmente grave si consideramos la órbita penal, por cuanto esta paralización en el servicio de la administración de justicia, dejando claro está, el servicio para las situaciones de flagrancia y situaciones de garantías jurisdiccionales. De manera general, esta paralización afecta a la situación jurídica y angustia la situación jurídica de las personas que se encuentran enmarcadas dentro de un drama penal. Llámese víctima, llámese procesado, toda esta crisis que gira alrededor del ámbito sanitario y la paralización de sus causas afecta directamente a su condición, no solamente en el proceso, sino también al estado de estrés y situación de ansiedad que tienen a propósito de las causas penales. Se han dado también, en otro de los aspectos negativos, las limitaciones de acceso a la información, de acceso al despacho de las causas y evidentemente la limitación en cuanto a las garantías. Las garantías se han visto limitadas a propósito de estado de excepción que, siendo necesarias en esta clase de situaciones, afectan también tanto al servidor judicial como a los usuarios de ese sistema, que entre otros fundamentalmente somos nosotros los profesionales del derecho y por supuesto también los clientes o los usuarios que en calidad de víctimas o encausados se encuentran en este drama penal. Se angustia la situación jurídica toda vez que no
se permite la posibilidad de que las causas fluyan dentro de los cursos normales en las etapas respectivas. No se pueden presentar a cabalidad todos los elementos de cargo o de descargo que corresponden a cada uno de esos despachos y de esos procesos. Pero eso no es todo. Esta crisis sanitaria colateralmente tiene como efecto, y un efecto sumamente grave, el tema de incrementar los niveles de riesgo en el sistema carcelario. La posibilidad cierta de contagio en nuestros sistemas carcelarios, no solamente el ecuatoriano, sino latinoamericanos y de manera general a nivel mundial, caracterizados especialmente por la sobrepoblación carcelaria, se ven con evidencia en esta situación de crisis. Y es que el poco control en sistemas de salubridad que se manejan al interior de las cárceles incrementa el nivel de contagios masivos y, por supuesto, los resultados mortales que a propósito de ese hecho se podrían dar en el interior de nuestros centros de privación de libertad. Esto debe preocupar no solamente al sistema de justicia, sino también a los gobiernos y a las decisiones que se tomen a nivel estatal. Y me refiero fundamentalmente a la posibilidad de rever las órdenes de prisión preventiva que se ordenaron de manera indiscriminada antes de esta crisis. Y a propósito de este hecho, tenemos que considerar la posibilidad de que operen medidas alternativas a esa privación de libertad para que se cumplan los fines del proceso. Siempre se ha dicho que en la oralidad la privación de libertad debe ser la excepción y la regla general defenderse en libertad. Pues este es el momento en que debemos reconsiderar esos presupuestos sobre la base que los fines del proceso se pueden cumplir con medidas alternativas como la privación de otros derechos, por ejemplo, en el ámbito de la libertad, el mismo arresto domiciliario, en el ámbito de las medidas privativas que no son privativas de la libertad, más bien la posibilidad de la prohibición de salida del país, la presentación periódica a través de los medios telemáticos. Todas estas posibilidades deben surgir a propósito de este problema que implica el incremento de riesgo en los centros carcelarios. Asimismo, se afecta directamente el derecho al trabajo no solamente de los servidores judiciales, sino también de aquellos profesionales en libre ejercicio que ven limitada la posibilidad de acceso hacia las sedes judiciales y también al contacto con sus clientes. Entonces, los efectos son bastante graves en el ámbito laboral. Se ha generado a propósito de toda esta crisis una inseguridad en las relaciones interpersonales. Somos desconfiados. Ni siquiera podemos dar la mano con seguridad. Todas estas medidas limitan el normal desenvolvimiento de los profesionales del derecho y el desarrollo adecuado y además cabal del sistema judicial. Pero más allá de eso, es muy importante considerar que a propósito de esta crisis sanitaria, en que ahora se pondera el rol de algunos protagonistas, especialmente en el ámbito sanitario, mañana podrían considerarse aspectos que se podrían cuestionar en el ámbito penal. Y me refiero especialmente al desarrollo que en el ejercicio de su profesión realizan los médicos. Ciertamente es una labor loable la que están realizando al momento. Están en el cumplimiento de sus decálogos deontológicos, cumpliendo una labor que todos rescatamos y todos descatamos. Pero en el ámbito estrictamente penal, estas personas que ahora son alzadas al hombro como héroes, mañana podrían ser consideradas como villanos. ¿Y por qué me refiero a esto? Debido a que, a propósito de esta crisis sanitaria, el servicio médico podría haberse cuestionado eventualmente
sobre la base de los parámetros del incumplimiento al deber objetivo de cuidado, por ejemplo, de haberse realizado acciones innecesarias, ilegítimas y peligrosas. Y es cierto que al momento los profesionales de la salud no se dan abasto. No pueden atender todos los casos y además no tienen en algunos casos los recursos necesarios para poder prestar ese servicio de manera óptima. Es ahí que el cuestionamiento, que tal vez ahora no, pero en un futuro podría darse, operaría sobre la base del elemento subjetivo de la conducta, que en este caso específico ataca un elemento subjetivo imprudente. Los delitos culposos toman realce a propósito de la pandemia. Y estos delitos culposos orientados hacia el homicidio culposo y hacia el homicidio por mala práctica profesional. Estas son situaciones que debemos considerar al momento de establecer cómo es que se vincula esta afectación, esta pandemia, no solamente con sus efectos al momento, sino los que podrían darse en una proyección en el tiempo. La responsabilidad médica e inclusive la que puede provenir respecto al Estado son situaciones jurídicas que posiblemente podrían plantearse en un futuro no muy lejano. Debemos establecer también la posibilidad de delitos latentes que por esta pandemia se ponen de realce. Me refiero específicamente a delitos como el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en otras latitudes conocido como delito de desacato, la posibilidad de desobediencia siempre es una infracción latente, y esto a propósito de que se regulan con rigurosidad medidas para limitar los derechos de los ciudadanos, y los ciudadanos se resisten en este marco a obedecer, a acatar esas conductas. Debemos reflexionar sobre la posibilidad del cumplimiento de estos delitos, sobre los apresamientos a propósito de estos delitos y las causas que se generan, los procesos penales que se generan por estas infracciones. ¿Cuál es el alcance del término autoridad en un estado de pandemia, en un estado de crisis sanitaria? Las disposiciones se dan desde distintas órbitas, distintas personas realizan disposiciones en el orden de cumplimiento que se ejecutan generalmente por el órgano policial o por el órgano militar. Los alcances entonces de estas disposiciones tienen que considerarse a propósito de su incumplimiento. Y si los ciudadanos deben ser encausados por estas manifestaciones de distinto origen, que no siempre son judicial, sino en el mayor caso son y provienen de órganos administrativos. Pero ciertamente su incumplimiento está generando repercusiones en el orden penal. El incumplimiento de disposiciones de un alcalde, por ejemplo, al ser inobservado por el ciudadano en un estado de excepción, podría generar una situación de apresamiento y un proceso penal. Esto es lo que debemos considerar al momento de establecer la procedencia o no, la pertinencia o no de este delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Pero también a este se suma la posibilidad cierta de que el personal policial o militar realice excesos en el ejercicio de su función. Y estos excesos en contravención expresa de las garantías básicas al debido proceso. La represión es latente y la reacción de los ciudadanos frente a esos actos también es manifiesta. En ese sentido debemos controlar no solamente que estas disposiciones de autoridad competente, que como indiqué provienen de distinta índole, se cumplan, sino también que el acto de cumplimiento sea ejercido dentro del marco que establece las garantías al debido proceso como diques que contienen el ejercicio abusivo del poder punitivo. Esto en cuanto a los aspectos negativos que podemos resaltar a propósito de esta crisis sanitaria. Pero también tenemos que resaltar los aspectos positivos. Y algunos pensarán, pero ¿cómo vamos a ver dentro de toda esta crisis y esta pandemia algo que sea positivo? Ciertamente existen aspectos puntuales.
El primero, en lo formal, supone la importancia que se genera a propósito de la utilización de medidas de bioseguridad en toda esfera de trabajo, en toda esfera de relación. Este seguramente era uno de los aspectos más descuidados antes de la crisis. Generalmente teníamos situaciones insalubres en algunas sedes judiciales, por ejemplo, no se prestaba un servicio sanitario adecuado, un servicio que controle filtros de bioseguridad. Esa ponderación que realizamos ahora de la bioseguridad es positiva y seguramente se va a mantener por mucho tiempo, ya no como una obligación, sino como una costumbre del ciudadano, una costumbre positiva para poder relacionarse y evitar el contagio no solamente del coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. El coronavirus es el enemigo silencioso de este siglo y lo será seguramente por mucho tiempo hasta que no encontremos una vacuna al respecto. Pero el aspecto más importante en cuanto al proceso, ya en estos minutos finales que me corresponde intervenir, creo que debe ser rescatado en torno a la oralidad. Y la oralidad entendida como un medio procesal. Dentro de esta noción epistemológica del proceso, como un método para solucionar un conflicto de manera bilateralizada, en un ámbito de igualdad, ante un tercero imparcial que se llama juez. Esto es importante considerar. La optimización de los medios tecnológicos que antes ya los teníamos, previstos inclusive en nuestra legislación, pero que no se aplicaban al 100%. Y me refiero especialmente a la posibilidad concreta y determinante que a propósito de esta crisis hagamos definitivamente la migración del expediente físico al expediente virtual. Desterrar al 100% los papeles en los procesos. Que la información quede registrada de manera digital no solamente es una posibilidad, sino es una necesidad en todo proceso, no solamente el penal, sino en toda materia en la que se administre la justicia. Y a propósito de esto, la optimización de la tecnología buscará, además, fortalecer los sistemas de audiencias, que son el principal escenario en el que se desarrolla la oralidad. Seguramente, en un futuro muy cercano, tendremos la posibilidad cierta de que se realicen reformas en torno a la oralidad. Y la oralidad, entendida como un sistema de audiencias, se desarrollará posiblemente con una oralidad al 100%, en la que el juez esté en su despacho, el procesado esté en su centro de privación de libertad, el abogado esté en su estudio jurídico y el fiscal esté en su despacho de la fiscalía. Los testigos estarán en su domicilio. La posibilidad de que testigos y peritos declaren ya no vía telemática en las mismas sedes judiciales, como estábamos realizando antes esa oralidad. El perito, para declarar a través de videoconferencia, debía asistir a la sede judicial para ser conectado, tener la conferencia. Ahora lo podrá hacer desde su mismo domicilio, desde su mismo sitio. Todo esto se optimizará a propósito del servicio que requiere la administración de justicia. Se cuestionarán también figuras en el ámbito penal como el testimonio anticipado, por cuanto el testigo no puede concurrir a la sede judicial o porque va a salir del país. Estos presupuestos ya no pueden existir en el ámbito penal. A través de la videoconferencia se permitirá la intervención de la persona desde cualquier sitio que se encuentre previa acreditación, evidentemente como uno de los presupuestos al rendir el examen o el contraexamen. Pero no solo esto. No solamente el ejercicio de la audiencia seguramente se verá fortalecido, sino también deberá fortalecerse la tramitación de los procesos 100% virtuales. A través del expediente virtual, el expediente virtual se formará porque ya no existirá un límite de espacio ni tampoco los tiempos de traslado para poder intervenir. Pueden optimizarse las actuaciones en un desarrollo de litigación a nivel nacional. El abogado podrá estar en la mañana en una audiencia en Cuenca
y al mismo tiempo en la tarde en una audiencia en Machala, sin ningún problema y sin agotar su esfuerzo en cuanto al desarrollo de un traslado físico. Esto a propósito además de la utilización de nuevas plataformas que hasta antes de esta pandemia no eran comunes ni estaban familiarizadas con los abogados, como Zedia, Zoom, Teams y el uso del WhatsApp. Este es un resumen de los aspectos importantes que brinda para el ciudadano usuario del sistema de justicia penal y además también para el mismo profesional de derecho en cuanto a las posibilidades que tiene para aprovechar esta situación y generar no solamente ya un desarrollo de trabajo en una oficina, en un estudio jurídico físico, sino también estructurar ya los estudios jurídicos virtuales. Promover su trabajo a través de la red es muy importante para el profesional de derecho en este tiempo y de aquí en el futuro inmediato.